Ganemos dinero utilizando la técnica de trading de velas japonesas en la plataforma Pocket Option. Así es, amigos, una vez más, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy buscaremos nuevas situaciones comerciales y analizando los niveles de soporte y resistencia, pues intentaremos ganar dinero. Como ya saben por mis videos anteriores, cuando hay situaciones comerciales en las que el precio pues se acerca o se aleja de los niveles de soporte y resistencia, o también cuando hay zonas de flat, rupturas o correcciones de estos mismos niveles, estas situaciones pues suelen funcionar bastante bien para ganar. Pues para el análisis de mercado yo utilizo velas japonesas de 15 segundos y abro posiciones entre 1 a 5 minutos, pues dependiendo de la situación comercial. Recuerden también que yo trabajo pues con las situaciones que mejor entiendo, por supuesto, de esas en las que estoy segura. Y es que normalmente estas se repiten en el mercado y funcionan prácticamente siempre de la misma forma. Por eso, obligatoriamente, vean este video hasta el final. Y así podrán comprender cómo funciona esto en la práctica. Y quizás, pues esta estrategia de trading a ustedes les va a gustar y así en el futuro, cuando la apliquen, pues también podrán ganar bastante bien. Así pues, les propongo comenzar. Pues miren, ahorita lo que veo es el primer puntico para entrar. Ahora se los voy a explicar, ¿vale? Pues ¿qué vemos? Aquí vemos que en el momento actual tenemos una tendencia descendente, ¿sí? Y vemos que las máximas del precio y las mínimas también pues aparecen más abajo. Y de esta forma sigue la tendencia descendente. En el momento actual pues yo les propongo abrir una posición de 3 minutos corta porque con más probabilidad pues próximamente esta tendencia seguirá siendo descendente. Así que, pues, esta misma tendencia seguirá actuando en el mercado porque hasta el nivel de soporte principal, pues todavía hay espacio, está mucho más abajo y así con mayor probabilidad, después de un crecimiento del precio, el mismo precio va pues a cambiar su movimiento y va a ir abajo según la tendencia general descendente. Y por eso es que yo aquí he tomado 3 minutos, un poquito de sobra de tiempo, porque el precio también puede entrar pues en la zona de flat, en correcciones, y como estamos analizando las velas de 15 segundos, pues yo creo que este tiempo va a ser suficiente. Como mínimo, ahora vemos que siguen formándose las velas rojas y pues bien, ahora nos queda esperar para ver el resultado. Bien, perfecto. Como pueden ver, el precio sigue abajo y es donde ganamos. Vamos a seguir para encontrar pues un par de situaciones más. Bien, aquí arriba está el nivel de resistencia y vamos a poner una línea horizontal por los significados más altos de estas velas. Aquí vamos a determinar el nivel de resistencia y aquí mismo pues también en esta situación les propongo abrir una posición larga de 1 minuto porque vemos que el precio se acercó hacia el nivel y ha salido por fuera y vemos que el precio pues tiene un muy buen potencial para crecer. O sea que últimamente se forman las velas verdes y así nosotros comprendemos que es bien probable que este nivel pueda romperse. Y con este movimiento ahorita nosotros intentaremos ganar, vamos a ver el precio. Te recuerdo que si quieres unirte a mi grupo privado de señales de trading, solo debes enviarme la palabra clave equipo por mi Telegram y te dejo el enlace en la descripción. Bastante bien, el nivel de resistencia realmente se rompió y es en donde hemos ganado. Así que vamos a seguir. Ok amigos, aquí arriba está el nivel de resistencia y ahora mismo vamos a trazar una línea horizontal y aquí vemos que después de un bajón el precio da vuelta y de nuevo se acerca hacia nuestro nivel. Y aquí vemos
que el precio pues tiene un buen potencial para crecer. O sea, mayoritariamente se forman las velas verdes y el precio se acercó hacia el nivel y ahora vamos a vigilar un poco el precio. Y si el precio pues va a salir por fuera del nivel, lo que está pasando ahorita, como pueden ver, es este momento aquí y por eso yo aquí he abierto una posición larga de 1 minuto, porque así nosotros entendemos que tenemos el nivel de ruptura, la ruptura del nivel de resistencia y pues con este movimiento ascendente nosotros intentaremos ganar. Y como el precio pues va aquí moviéndose bastante seguro últimamente, yo creo que 1 minuto va a ser suficiente. Ahora a esperar. Genial. Miren, aquí el precio siguió arriba y como pueden ver, el nivel de resistencia ha sido roto. Esta situación comercial pues también funcionó perfectamente y está todo bastante bien pues para nosotros. Aquí vemos que había una tendencia ascendente bastante segura, pues arriba está el nivel de resistencia y ahora vamos a poner aquí una línea horizontal y vemos que de este nivel pues ha habido un bajón, después de lo cual el precio entró en la zona de flat y es bien probable que próximamente el precio siga hacia el nivel de resistencia y en el momento actual vemos que siguen formándose las velas verdes. Por eso vamos a abrir una posición larga de 3 minutos porque aquí el precio tiene buen potencial para crecer y con este movimiento ascendente pues nosotros intentaremos ganar. Y mire, sé que muchos de ustedes están viendo mis videos y les gusta aprender sobre trading conmigo, pero aún no se han suscrito al canal. Así que por favor suscríbete ahora mismo y estaré muy feliz de seguir compartiendo mis conocimientos contigo. Miren, el punto del cierre de nuestra posición resultó estar en el mismo punto en donde abrimos nuestra posición. Por eso, si nosotros ni ganamos ni perdemos, ni recibimos la devolución de nuestros fondos, pero vemos que el movimiento ascendente sigue. Por eso, de todas formas, yo quiero abrir aquí otra posición aquí mismo y esta vez por 1 minuto una posición larga porque vemos que después de la zona de flat se formó una vela impulsiva verde y así hasta el nivel de resistencia pues queda menos espacio. Por eso yo quiero abrir aquí una posición de 1 minuto porque me parece que va a ser suficiente y con más probabilidad pues el precio seguirá arriba. Y también es probable que este nivel pues se rompa. Así que vemos que el precio tiene un buen potencial para crecer. Ahora pues nos queda esperar para ver el resultado. Por cierto, si aún no tienen una cuenta registrada con un broker, les dejo el enlace directo en el comentario fijado bajo este video. Y es que la estrategia de las que yo les hablo pues es adecuada para cualquier broker, pero yo solamente opero con Quotex y con Pocket Option y por eso esos son los agentes que yo les recomiendo a ustedes. Y es que lo mejor es registrarse en uno de estos sitios porque ellos son algunos de los que realmente tienen licencia, así que mucha atención con eso. Particularmente, pues a mí no me da miedo mantener grandes cantidades de dinero en la cuenta. Pero por favor estén atentos porque desafortunadamente he escuchado de otros casos en otros sitios en las que el dinero desaparece repentinamente y se excusan diciendo que los has perdido en el trading. Así que por favor no caigan en estafas y vayan solamente a los sitios seguros. Muy bien, como pueden ver, el precio siguió arriba y en esta situación comercial, pues también funcionó bien para nosotros. Así que vamos a ver otras situaciones más. Acá vemos que había una tendencia ascendente, sí, y arriba está el nivel de resistencia. Desde este nivel ha habido un chiquitico bajón
Y después de este bajón, el precio de nuevo se acerca hacia nuestro nivel. Vemos que el precio pues tiene un buen potencial para crecer y por eso en esta situación yo les propongo abrir una posición larga de 3 minutos según la tendencia ascendente, porque con más probabilidad pues el precio seguirá hacia el nivel. Así que con este movimiento, con el acercamiento del precio hacia el nivel, pues intentaremos ganar. Aquí nos queda esperar y ver el resultado. Bien, muy bien, porque como ven, en esta situación igual funcionó muy bien. Como yo he dicho, en la mayoría de las situaciones así, pues siempre funciona todo, pues de la misma manera. Y bien, pues yo creo que una situación más no nos vendría mal. Bien, vemos que abajo está el nivel de soporte, sí, y vemos que en el momento actual el precio ha bajado y se forma la tendencia descendente. Pues hasta el nivel de soporte todavía hay espacio y por eso quizás el precio seguirá hacia el nivel. Así que vamos a abrir una posición de 5 minutos teniendo en cuenta pues la zona de flat según la tendencia descendente porque vemos que el precio tiene un buen potencial para bajar y es bien probable que próximamente pues el precio va a ir para abajo. Y pues con este movimiento descendente nosotros intentaremos ganar. Pues ahora nos queda esperar de nuevo el precio pues para ver el resultado. Así fue, como pueden ver, el precio realmente siguió hacia el nivel y lo más importante para nosotros es que con este movimiento pudimos ganar. Yo en mi depósito ya tengo pues más de $10,000 y por eso pues voy a terminar, voy a fijar mis ingresos y me voy del mercado. Una vez más, gracias por ver este video hasta el final. Como recordatorio, si quieres unirte a mi grupo privado de señales de trading, solo envíame la palabra clave equipo en Telegram y te agregaré. Nos vemos.